Otra vez, lo que sucede a nivel extrafuturístico trasciende el análisis de lo que pasó en el partido después de 10 días, con todo lo que se había hablado la última semana. Y digo que trasciende a lo que pasó con el empate contra Newell's, que quedó en un segundo plano, porque todo pasa, por un lado, por la continuidad de Bataglia, independientemente no solamente de los malos resultados, sino de lo que fue la bochornosa reacción por parte del entrenador después de que en 7 partidos Huracán no hubiera convertido en 6, en el primer gol que convierte, en este caso a través de Massanti, lo grita de cara a la platea, insulta a un hincha, le grita cagón, lo manda allá, donde sabemos dónde, y pide aliento, gesticula de manera ampulosa. Un tipo como Bataglia que tal vez una de las principales cualidades en su llegada y cuando fue ratificado la semana anterior después de la derrota con Gimnasia, la seguidilla de malos resultados y todo el cónclave que se había dado en la quemita que habíamos descrito, eh, se lo destacaba justamente por el recorrido, por la templanza, por el haber sido muy exitoso, tanto como jugador como en esta incipiente carrera como técnico, 2 títulos en 2 años como técnico aproximadamente, y que habiendo vivido tanto tiempo el mundo Boca sabe que siempre hay una cámara registrando absolutamente todo, porque a veces no es solamente esa ida y vuelta que puede existir con un hincha de manera aislada, que él mismo después reconoció en conferencia de prensa, tenía que ver con una persona en particular, y me lo han dicho gente que estuvo ahí, que tenía que ver justamente con eso, con solamente un hincha, que fíjense ustedes que esta reacción termina siendo que el que estaba quedando en la sombra, si se quiere, en cuanto a los señalamientos de la gente que se la había agarrado con los jugadores, con la dirigencia, salió a la cancha para el segundo tiempo y fue insultado por toda la platea. Bataglia, por reaccionar con un hincha, se ganó el insulto de miles. Entonces, un tipo, insisto, acostumbrado a que en el mundo Boca siempre hay una cámara, Boca River es lo mismo, siempre hay una cámara, siempre se está registrando todo, se expuso a eso. Entonces, cuesta mucho pensar en que pueda revertir una situación de este tipo, que ya trasciende lo futurístico. Huracán podría haberle ganado a Newells, que hubiéramos estado hablando de lo mismo, del malestar y la bronca con una relación que ya no va a tener ningún tipo de retorno. ¿Cuántos partidos tiene que pagar? ¿Cuántos partidos tendría que ganar Bataglia para no solamente revertir este ciclo en el que no ha conseguido triunfos en 8 encuentros, y ha empeorado futbolísticamente Huracán en varios encuentros? Alguna cuestión que después voy a puntualizar de lo que tiene que ver con el último partido, pero hay cosas que no se perdonan, que no se olvidan fácilmente. Y este semestre le sigue quedando eterno a Huracán. A Huracán en general, Huracán plantel, Huracán cuerpo técnico en este caso, y Huracán comisión directiva. Porque el haber traído un entrenador que en ninguna lista aparecía, digo, de las encuestas, los juegos y también los trascendidos periodísticos, ya era una apuesta importante que tenía el sustento de la chapa del nombre y del interrogante de un Bataglia que no tenía tanto recorrido, entonces había menos herramientas para juzgar lo que era su trayectoria como entrenador. El haberlo ratificado después de Gimnasia también fue una apuesta muy grande por parte de la dirigencia. Y en este caso, habilitar a Bataglia a dar la conferencia de prensa, permitir, y estas cosas obviamente se charlan en la antesala del vestuario, desconozco si se dio este ida y vuelta con la cúpula después del partido y antes de la conferencia de Bataglia, pero no es casual que Bataglia brinde la conferencia de prensa, pida la palabra, se disculpe y después se habilita las preguntas como es habitual y que además ratifique su continuidad. Él habló de continuar, después se le consultó por plazos y expresó que sintió el respaldo de los jugadores en la cancha, destacó esto, dijo que Huracán debió haberle ganado a Newells, que fue más, no coincido en absoluto con esa mirada, y también destacó después que no se quedaba en ningún lugar donde fuera considerado un estorbo.
Esto me parece tiene que ver con algo que también comentaba la semana pasada, después de todas las charlas, donde finalmente se resolvió que siguiera en su cargo, esto de que va a cobrar hasta el último día trabajado. Es decir, la pelota en este caso la tiene la dirigencia y Bataglia lo expuso en conferencia de prensa. Me parece que es una apuesta que ha redoblado la apuesta en este caso la dirigencia sosteniendo a Bataglia. En principio va a seguir, digo, es lo que ha manifestado el entrenador. Veremos qué sucede. De acá al miércoles, Huracán visita a Guaraní, se resuelve su futuro en Copa Sudamericana, aunque dudo que a alguien en este momento se le pase por la cabeza ver qué sucede, si Huracán puede avanzar a octavos de final o no, si tendría que jugar un repechaje. La realidad pasa pura y exclusivamente por la liga profesional y este presente angustiante, sabiendo que además quedan 6 compromisos, que de alguna manera Huracán tendrá que sumar puntos. En algún momento tendrá que encontrar la manera para poder sumar la cantidad necesaria para no terminar último, para tener algunos equipos por debajo y transitar de la mejor manera posible el receso que será brevísimo, brevísimo. Entonces, este punto de mínima le ha permitido saber que sale del eventual desempate contra Vélez. Habrá que ver qué pasa con Banfield, que cierra la jornada visitando a Belgrano. Eh, Huracán salió a la cancha teniendo que disputar justamente un triangular de manera virtual, porque repetimos, los descensos se resuelven a final de temporada, allá por fines de noviembre, y ahora es uno por promedio, uno por la general. ¿Qué pasa si coinciden en el último lugar, el que está último en los promedios y último en la general? Se va el anteúltimo de la general y el último lugar sí o sí le corresponde al de la tabla de los promedios para ese cupo del equipo que perderá la categoría para el 2024. Yendo un poco a lo futbolístico, repito por si acaso, estoy sorprendido con la continuidad de Bataglia y es algo que viene sucediendo en los últimos 3-4 partidos. Digo, nadie se hubiera sorprendido si Bataglia renunciaba en Santiago del Estero, nadie se hubiera sorprendido si Bataglia no continuaba en Uruguay, lo propio en La Plata y en este caso, en la vuelta además, me había olvidado de ese detalle, en la vuelta al Palacio, después de aquellas declaraciones tras lo que había sido el partido con Unión, de la impaciencia, del clima, de la gente que no contribuía, que no ayudaba y demás. Huracán había tenido 3 partidos en condición de visitante que no pudo aprovechar en absoluto, sumó apenas un punto en distintas competiciones, pero era la chance de volver, entre comillas, fortalecido al Duco. La gente una vez más acompañó en cuanto a la concurrencia y en cuanto también al apoyo inicial. En la previa hacía notas con algunos hinchas para Teis Sports y de hecho, no solamente a mí, en el piso se sorprendía a los compañeros por la recepción de la gente, la expectativa de que pudiera ser la chance para que el equipo resurgiera, que pudiera volver al triunfo, que pudiera reencontrarse con el hincha, ni más ni menos que eso. Yo creo que Huracán, con la apuesta, también hablando de apuesta, ¿no? En este caso futbolística y estratégica de Bataglia que se vienen dando en los últimos partidos, en este caso con una formación bastante particular que nos mantenía al menos el interrogante de ver cuál iba a ser la zona en la que se moviera Gauto, cómo se iban a desempeñar los 4 laterales que iba a tener en cancha, algo poco habitual, qué iba a suceder con Masanti en su vuelta al once inicial. Básicamente, los 4 laterales sostuvieron la línea de 5. Creo que inicialmente Huracán lo hizo bien, que tuvo la chance de desprender y sorprender a Newell's con jugadores que aparecieran, que pisaran rápidamente el área rival. 3-4 aproximaciones claras que mostraban también la actitud de ir en busca de ser protagonista del juego desde el arranque, sin generar tantísimo daño, pero sí insinuando cuál era la intención del equipo, de presionar alto ante un equipo que trabaja muy bien la salida prolija desde el fondo, que tiene un funcionamiento mucho más aceitado, que de hecho, después de ese sofocón inicial de Huracán, los primeros 15, mucho más después del 1-0, con un error increíble de Sauro, que cometió 2 o 3 infracciones no forzadas, lejos del área, siendo el libero además, donde uno entiende, siendo el único central claro o neto, natural que tenía el equipo, debía ser el más resguardado y el último recurso, en todo caso, para salir a cortar. En la primera chance que Newell pisa el área, el déjà vu.
un capítulo ya repetido en Huracán estos últimos 3 meses, en los que la primera chance termina en gol rival y a partir de ahí desorden total. Desorden total, descontrol total, imprecisiones donde se fallaban pases a 5 metros, controles que debían ser sencillos, se complicaban y ahí se enredó Huracán. De la galera encuentra el empate parcial que le permite irse al descanso. Bueno, viendo si podía, reajustando claramente como correspondía y debía, y lo hizo Batalla, en eso le doy la derecha, porque no debía quedarse con ese 1-1 engañoso, donde después, antes del descanso, tuvo la chance clarísima Fattori y no pudo conectar bien. Eso era un espejismo, claramente. Huracán debía corregir, lo hizo. Digo, no aprovechó ni siquiera esa euforia a partir de lo que fue su reacción. Pero no voy a hablar sobre lo mismo. Eh, Casi que ideal en el arranque del segundo tiempo. Newell se queda con uno menos. Era la oportunidad para Huracán. Entiendo que había hecho una modificación táctica y que ameritaba esperar algunos minutos a ver cómo respondía el equipo. Creo que hubo un lapso inicial en el que no se notó la diferencia en cuanto a la inferioridad numérica de Newells. Después sí, 5 o 10 minutos, otra vez donde Huracán fue más, donde Huracán arrinconó a Newells, pero sin generar peligro, sin exigirlo a Hoyos. No recuerdo ninguna tajada de Hoyos, sinceramente. Y me parece que ahí hay un error de lectura por parte de Bataglia en no sumar un hombre más en ofensiva para intentar aprovechar ese empujón, ese envión que tenía anímico el equipo, que estaba como para tal vez esperar esa puntada final y ver si conseguía el 2-1, pero claramente le faltaba algo más. Le faltaba algo más para poder aprovechar algún rebote, algo. Yo creo, y lo decíamos en la transmisión con Lea, Gustavo y Rodri, la transmisión de Val Huracán, por ahí sumarle un complemento más a Cócaro, un centro delantero más. No entendí el ingreso de Luján, la salida de Fattori, justamente en la necesidad que tenía Huracán cuando ya quedaba poquito tiempo, 17 minutos, apenas 7 para un doble 9 renovado, entendible, a partir del partido de Cócaro, que tampoco se lució. Creo que de lo mejor de Huracán ha sido otra vez Carrizo. Eh, Dejo para lo último el penal, me parece que obviamente que un triunfo hubiera sido un desahogo tremendo, pero no hubiera cambiado demasiado la lectura, al menos no de mi parte en cuanto a lo que fue la actitud de Batalla, lo que fue la demostración del equipo y la preocupación para lo que viene. Es totalmente lógica. La gente también se expresó otra vez, repito, contra los jugadores, contra la dirigencia, algo que hasta acá no había sucedido en los últimos 2 años y se dio con Unión y contra Newell los últimos 2 partidos del local. Y ahí es donde digo, se va cargando cada vez de mayores responsabilidades la dirigencia, ratificando y sosteniendo un entrenador que evidentemente en poco tiempo ha cumplido un ciclo y no ha dado en la tecla. No, no le veo mucha salida a esto y uno intenta en la previa, mucho más con el parate que hubo, fin de semana largo y demás, ser un poco más optimista, entusiasta, invitar a ustedes que están ahí acompañando permanentemente en este espacio, en Habla Huracán, en Tex Sports, en redes, en donde sea acá o en otros medios partidarios, es indistinto. Creo que la mayoría también intentamos ver qué granito de arena podemos aportar y no hay respuesta. No, no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, la verdad que es un panorama bastante complicado al que no le encuentro explicación. Quería cerrar con esto, estaba recalculando alguna cuestión más que tiene que ver netamente con el partido. El arbitraje de Lobo Medina, apuntado por Heinz en conferencia de prensa. A ver, rápidamente las polémicas. Me parece que Ángelo Martino está bien expulsado. Creo que Valentín Sánchez estuvo ahí, caminó por la cornisa en una jugada que disputa en la mitad de la cancha. Podría haber sido revisada tranquilamente porque le pisa a un rival con un planchazo. Eh, Inentendible la amonestación a Soto en una presunta falta en ataque. Para mí, si hay infracción, en todo caso era penal para Huracán. Me parece que la de Cócaro es penal para Huracán. Hay una sujeción clarísima. Se estira la camiseta del Zorro en el segundo tiempo. Y bueno, la mano del penal es notoriamente penal. Así que esta es mi mirada, al menos general de todo un poco.
Los leo en comentarios, dejen su me gusta, su opinión, lo termino subiendo de trasnoche porque mañana sábado finalmente se da la mudanza. Va a ser un fin de semana bastante particular y de complicaciones a nivel personal, pero no quería dejar de compartir mi mirada, mi opinión, mi análisis y sobre todo casi que una catarsis, como la de todos. Abrazo grande, gracias por estar.